Nos da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a este cuarto programa de la serie Platicando de Economía. En esta ocasión trataremos dos temas muy interesantes relacionados entre sí, que son el de la producción de petróleo y de la producción minera, en condiciones actuales donde la economía mexicana se está vinculando fuertemente a la economía mundial. Nuestros invitados, la doctora Teresa Gutiérrez Aces y el maestro Fabio Verbosa Cano, nos comentarán al respecto, en un momento muy especial, dado que se están asignando ya las explotaciones de petróleo para las empresas transnacionales y estamos a punto de que se renegocie el Tratado de Libre Comercio. Van a ver qué tan interesante es este programa. El panorama de la economía mundial es cada vez más complejo y la escasa recuperación del crecimiento de las economías desarrolladas no mejora. Ante esta situación, los recursos naturales no renovables como el petróleo y la minería de los metales preciosos han adquirido una gran relevancia para los países desarrollados y sus megaempresas globales. En México se viene imponiendo un modelo económico que involucra fuertemente a las empresas internacionales en la extracción rápida y de grandes volúmenes de materiales de la tierra que se hallan en cantidad limitada y que una vez extraídos y utilizados no se pueden reponer. La producción de petróleo y la minería son dos actividades típicas de esta forma de explotación de la naturaleza. Son actividades que en general depredan estos y otros recursos, dañan el ambiente, se apropian territorios, desplazan a los pobladores, amenazan la salud y el bienestar de las localidades aledañas. Las corporaciones internacionales se ven favorecidas por tres factores: un aumento de precio en las materias primas y la aparición de nuevas tecnologías de explotación. Un modelo de desplazamiento del Estado mexicano de su lugar preeminente en todas las actividades del sector petrolero. Otro factor son las facilidades que obtienen las megaempresas mediante acuerdos de comercio e inversión internacional con derecho a emprender acciones legales contra los gobiernos, cuando las políticas públicas de estos afectan las oportunidades de dichas corporaciones para obtener beneficios. Considero que este aspecto que en este momento está usted señalando, maestra Patti, es lo más característico del nuevo panorama de los hidrocarburos en México. Nuestra extracción de hidrocarburos viene desplomándose desde hace 15 años. Hace 15 años. Una gráfica que aparece aquí en mi computadora muestra esta nueva situación. Como es usual en las gráficas cartesianas, en el eje de las X están los años y en el de las Y está la producción. La línea roja nos muestra el comportamiento de la extracción aceitera en nuestro país digamos, en los últimos 10 años, que así elaboramos nuestras estadísticas, siempre en los últimos 10 años, para trazar las tendencias. Entonces vemos como en 2004 la producción estaba arriba, la extracción, porque nadie produce petróleo, la extracción estaba arriba de los 3 millones de barriles. Y nuestro consumo de hidrocarburos
lo muestra la gráfica en color negro abajo. Nuestro consumo ha estado oscilando en los últimos 10 años también alrededor de los 2 millones. Aquí se ve. La brecha hace 10 años era enorme. Ustedes la pueden ver en esta parte que estoy señalando. Y la brecha quiere decir que teníamos un excedente para exportar, para vender. Teníamos petróleo para vender al exterior. La curva fue cayendo. En este punto se inicia el gobierno del presidente Peña. Incluso la caída se precipita todavía más. Y exactamente el 5 de octubre del año pasado, 2013, desde la Secretaría de Hacienda, recibimos la información. Estamos debajo de los 2 millones de barriles diarios. Por esas fechas, octubre, estábamos en vísperas de la discusión y aprobación del presupuesto de la Federación para su ejercicio en 2017, que incluye un pronóstico de la producción y del precio de petróleo, porque sigue formando parte de un componente básico de las finanzas públicas. Y se estimó para 2017 una producción de 1.920.000 barriles. Aquí en la gráfica está 1.9 millones, ¿no? Entonces, en ese momento, nuestro país dio un salto a una nueva condición. Somos, a partir de entonces, un país importador neto de petróleo. He escuchado muy poca información respecto a ello. Yo creo que de igual manera, o sea, debería de ser algo que tiene que estar como muy regulado, porque nos estamos quedando sin recursos naturales, a lo que tengo entendido. He escuchado que es cierto que se extraen todas estos minerales, pero me parece que no están siendo adecuadamente extraídos, y en México es necesario retomar esa seriedad para extraer esos recursos, porque son fundamentales para el desarrollo de México. De que son importantes, sí son importantes, pero no les sabría definir yo así concretamente cuánto les ha beneficiado, cuánto les ha perjudicado, no. Así, pero bueno, sí se ha escuchado. Y a veces nosotros no ponemos tanta atención como amas de casa tal vez, pero de que nos importa, sí nos importa, ¿no? Y es necesario que nos enteremos también, que nos documentemos para poder saber qué beneficios o qué les beneficia y qué les perjudica. Es importante porque en el país donde estamos, pues ya todo lo vemos que se acaba. Ya son muy pocas los lugares donde podemos concurrirlos así como familia y poder respirar al aire libre. Ya quieren meter más, a lo mejor en ese caso edificios o lo que yo he visto, y todos esos materiales pues en el agua, en el aire, pues a final de cuentas contaminan todas las fábricas, por lo poco que pues sí nos afecta, ¿no? Ya cada vez el planeta se nos está acabando más rápido, entonces es muy importante sí saberlo, ¿no? Y considerarlo en este tipo de encuestas, ¿no? Bueno, pues yo lo que sé es que es una situación compleja, multifactorial, desde luego, y que pues conlleva, de muchos años para acá hemos venido padeciendo de ciertas circunstancias, ¿no? Desde el ámbito laboral, desde el ámbito de cómo se hace la extracción, de todo lo que implica para el medio ambiente, de todo lo que implica para las comunidades, de lo que es el manejo económico. Entonces, no solamente la cuestión de los recursos mineros, ¿no? Sino también en cuanto al petróleo y demás. Y pues sabemos que a nivel de nuestro país pues ha significado un problema, ha significado un tema que ha generado un debate intenso, ¿no? Entonces, yo digo, como sociedad hablándolo, pues sé que es un tema que requiere una mayor atención, porque además está generando algunas complicaciones, ¿no? Y por más que el presidente de Estados Unidos diga que no hay cambio climático, pues sí estamos padeciendo, y por ahí puede ser una de las alternativas donde se implementen cosas. Yo supongo
que debe ser un aspecto muy importante en nuestro país desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, la extracción de la plata en Taxco, y desde la época de la colonia, las grandes minas que se extraían muchos metales preciosos. Sé también que en la zona de Iguala se extrae oro y que también hay minas ahí importantes para la producción del país entero. No sé más específicamente la situación actual. Sé que, bueno, como empresas mineras, siempre hay condiciones muy difíciles para los mineros que trabajan en esos lugares, y que también hay cierto como despojo de las zonas que estén pobladas alrededor. Bueno, sé que México es o era, ya no sé si es el primer productor en plata. En oro no, la verdad no tengo mucho conocimiento, pero sé que sí se extrae en ciertas partes de la República. Además de petróleo, me dijo, ¿verdad? Petróleo, bueno, pues sí tenemos como la reserva, pero no está bien explotada como debería de ser. Bueno, yo puedo comentar que la historia geológica de México le ha permitido tener grandes riquezas, justamente pues, los afloramientos que vemos de los minerales y las exploraciones que se hacen más profundas sobre varios minerales, así como el petróleo, pues se deben a la historia geológica. México es un país muy rico en todos estos recursos y pues se tienen detectados muchos y otros están por detectarse. O sea, México pues, tiene una gran riqueza de recursos. En Taxco es un lugar muy importante para la minería y la plata, y que para México la plata es un recurso natural muy importante. Sobre el petróleo, bueno, que gracias a Dios tenemos la dicha de tener ese recurso natural como país, que es explotado, aunque desgraciadamente no tenemos todos los beneficios ya que no podemos procesarlo, no tenemos los recursos para procesarlo y tener la óptima calidad de petróleo. México, como otros países de América Latina, tienen una historia de minería muy vieja, casi con la colonia, y ahora ha habido como un repunte de la actividad minera en toda América Latina y también en México, pero no es la minería la antigüita, esa minería que era subterránea y la silicosis y todas esas historias que a veces vemos en la tele, sino ahora tenemos el fenómeno de la minería que le dicen a cielo abierto, que son los tajos a cielo abierto, que consiste en pasar enormes maquinarias que van sacando los cerros, los van rasurando, extraen esa tierra, las llevan a plantas donde se procesa esa producción y extraen sobre todo oro, plata, que son los principales productos mineros que se están extrayendo del país, y los obtienen a través de procesos de contaminación muy fuerte. Por ejemplo, el oro, para sacar el oro de esas cantidades de tierra se usa el cianuro en unos patios enormes que le llaman de lixiviados, y a través del cianuro se extrae el oro y lo que va quedando allí, pues ahí se queda, con cianuro a cielo abierto, que vuela en el aire, que se va al suelo, que se va al agua y que tiene grandísimos efectos en la salud. Y esta explotación minera ha adquirido una magnitud muy grande que a lo mejor no imaginamos, y sobre todo lo que significa la ocupación del territorio. ¿No? Nosotros decimos, bueno, tenemos nuestro territorio, población rural, urbana, se dedica a la agricultura y tal. Cuando nosotros pensamos en la cantidad de territorio que está siendo ocupado por la minería, nos daríamos cuenta que es enorme. Hay cifras que nos dicen que se ha ocupado el 11% del territorio nacional, lo cual ya es muchísimo. Estas son las cifras oficiales de la Cámara de la Industria Minera, pero hay investigadores que dicen, no, es el 11%, son cantidades mucho más grandes, y pueden llegar al 25% del territorio, 25% de nuestro territorio ocupado por actividad minera de esa manera. Entonces es realmente muy importante. Si le añadimos petróleo, le añadimos fracking, le añadimos infraestructura grande, hidráulica, estaremos viendo que una parte muy grande de nuestro territorio está dedicada al extractivismo en manos de empresas extranjeras principalmente. Sobre todo canadienses, son las más importantes. El 70%, un poco más, de la actividad minera en México de oro está en manos de empresas canadienses. Entonces estas cifras
Creo que hay que conocerlas porque a veces decimos, ay, minería, está repuntando la minería, pero no sabemos la magnitud que tiene esta actividad en nuestro país, que es muy grande, pero además que ocasiona daños muy fuertes en la salud, en el medio ambiente, en la vida comunitaria y en el uso del territorio. No lo sé. Yo creo que a mí me queda la impresión de que son muy pocos, porque están concentrados y esas empresas pues no tienen interés en un desarrollo integral para el país ni para la zona en la que lo extraen. Pues muchísimos, sí reciben muchos beneficios. Pues solamente ellos saben, porque a final de cuentas uno como ciudadano no sabemos en qué se van nuestros recursos o el recurso que nosotros natural tenemos. O sea, yo no puedo saber a lo mejor si el petróleo que están vendiendo a otra parte del mundo, lo que realmente cuesta nuestro petróleo, nos lo está generando aquí el país a lo mejor en algún recurso para personas que no sé, que no tienen algo o en el mismo en algún desarrollo, pues, en algún desarrollo donde puede estar la familia. Yo no sé dónde se va ese recurso, nunca te lo dicen, o si te lo dicen, a lo mejor te maquillan alguna cifra o te dicen, lo estamos poniendo y en este sexenio hicimos esto porque vendimos X plata, oro, petróleo y esto fue lo que sacamos. Realmente no sabemos dónde se va. Yo supondría que sí, pero no tendría yo la suficiente información para saber si efectivamente hay ahorita un beneficio como tal, si está generando buenos dividendos. Históricamente sabemos que, por ejemplo, una empresa como Pemex captó recurso, pero ahorita actualmente hay un problema muy fuerte en cuestiones de inversión, de recuperación. Habría que revisar ahí cómo está ese esquema y actualizar muchas cosas, ¿no? Pues, en mi opinión, yo diría que ninguna, pero bueno, supuestamente el gobierno, pues sí estamos recibiendo beneficios, ¿no? Ingresos, hasta empleos, ¿no? Pero pues no se ve. Yo creo que es mínimo. Yo creo que estamos vendiendo nuestros recursos al extranjero y el enriquecimiento de esto está quedando en pocas manos y propiamente a los mexicanos no está llegando. Bueno, los recursos, las regiones donde se extraen mucho es, por ejemplo, Zacatecas, el norte de la República Mexicana, o sea, como que la parte de minerales es, por la misma historia geológica, está donde ha habido grandes hidrotermalismos, surgen las montañas y demás, y ahí vienen varios afloramientos y yacimientos. Y entonces, pues hay empresas que se dedican a su explotación. En cuanto a los recursos del petróleo, pues hay tanto en tierra como en mar. Y también se debe a su historia geológica porque pues muchos de estos del petróleo, muchos de estos recursos de petróleo, de crudo y demás, pues se generaron en ciertas épocas geológicas y hoy día la exploración lo que permite es saber en dónde están, qué yacimientos existen y de qué manera se pueden explotar tanto en tierra como en aguas profundas. Ha comandado todo este trabajo Pemex, ¿no? Es lo que yo sé, y ahora se está invitando a la participación de empresas privadas, tanto nacionales como extranjeras, pero no sabré decir cuál es la situación de su participación. ¿Qué beneficios país? Pues beneficios económicos. Sí, México ahora al tener venta de petróleo a otros países, incrementa su Producto Interno Bruto y bueno, pues son beneficios económicos. Originalmente, el tipo de demandas que se estaban, digamos, aplicando contra el gobierno mexicano o también contra el gobierno de Estados Unidos o el de Canadá, eran demandas que sobre todo estaban ligadas ya sea al sector manufacturero o al sector servicios. Pero después, en un momento dado, después de 1994 en especial, las empresas más vinculadas con la explotación de recursos naturales, que es el caso, por ejemplo, de las empresas mineras, empezaron a tener problemas, es decir, con algunos gobiernos, pero también en otra parte, por ejemplo, el caso de los bosques, también ha habido problemas, por ejemplo, en el caso de Canadá. Entonces, actualmente, las empresas son más proclives a demandar, sobre todo en la actividad de los recursos naturales,
y no tanto, por ejemplo, en la parte manufacturera. Las empresas manufactureras consideran que se pueden arreglar de otra manera sin acudir, por ejemplo, al arbitraje internacional. Ahora, en el caso de la empresa minera en México, es muy interesante que, primero, hubo una liberalización de la inversión extranjera en un sector que era, pero tradicionalmente muy protegido. Es decir, solamente las compañías mexicanas podían explotar la riqueza minera de México. A partir de 1994 empiezan a llegar empresas, principalmente empresas canadienses. Se calcula más o menos que han llegado cerca de 297 empresas. A veces baja un poquito el monto, otras veces aumenta, pero más o menos ese es el promedio. Pero lo interesante del caso es que con la reforma energética de 2013, también están entrando empresas extranjeras que están ganando las licitaciones para explotar sobre todo en aguas profundas. Entonces, es de prever que en los próximos años, tanto a nivel de la minería como petróleo, como gas, etcétera, es decir, pueda haber demandas contra el gobierno mexicano por esa situación. Paradójicamente, el acuerdo tiene 23 años, fue implementado en 1994. Hasta la fecha, no hay una sola demanda a nivel, por ejemplo, de empresas mineras contra el gobierno mexicano, cuando uno ve que en otros países es muy frecuente las demandas de las empresas mineras contra los gobiernos. Entonces, eso se debe en gran medida a que también en el caso, digamos, de la inversión extranjera y de México, las empresas son cautelosas y prefieren llegar a un tipo de arreglo antes de irse a, digamos, a un tribunal de carácter extraterritorial. No sabría decir exactamente. No sé si sea Peñoles todavía, otras en Guanajuato, en Hidalgo, en Guerrero también, ¿no? En Guerrero hay mucha extracción que no está regulada y eso es lamentable para el país. No he escuchado de ninguna. No. Al menos de la información que yo tengo, sé que hay ambas, ¿no? Hay participación obviamente gubernamental, hay participación o inversión privada. Yo supondría y aspiraría a pensar que hay un compromiso social, ¿no? Hay un compromiso, hay una normatividad. Tenemos una legislación ambiental, tenemos una serie de medidas que cualquier empresa en cualquier ámbito debe respetar, debe acatar, y yo esperaría que estas empresas efectivamente asuman estos compromisos, no solamente la parte privada sino también la parte gubernamental, de comprometerse con el medio ambiente, comprometerse con la sociedad, y de la manera en que obtienen un beneficio pues también retribuyan. Hay un compromiso para toda esta parte, ¿no? ¿Están obteniendo Eso sí, no sé. en general? No, bueno, aparte de Pemex, en tanto al petróleo, ahorita con la reforma energética seguramente van a intervenir muchos otros. Creo que hay una empresa, no sé si es canadiense o estadounidense, en Iguala, extrayendo oro. Uh-huh. En ciencia cierta no sé cuáles son pues digamos, las empresas. O sea, obviamente sé que es con Pemex, pero sé que tienen como contratos con otras empresas, ¿no? ¿Y en minería? En minería la verdad sí desconozco, no sabría decirle mucho. Pues hasta donde yo sé, Pemex era el único que, con la nacionalización del petróleo, la única que tenía la disponibilidad para explotarlo, y hasta donde sé ahora, últimamente creo que ya se van a hacer licitaciones para que otros países y otras empresas puedan empezar a explotar ese recurso y hacerlo de una manera más eficiente. Digamos, cuando comenzó el boom petrolero de los años 70 y 80, estábamos en 1 millón de barriles diarios como consumo de hidrocarburos. Este es un dato que nos da el INEGI.
Lamentablemente el INEGI siempre se retrasa un poquito con sus cifras, y los que a mí me sirvieron para ilustrar para este tema, las tomé de una publicación muy prestigiada que incluso es utilizada como fuente de información a nivel internacional, que es el Anuario Estadístico de la British Petroleum. El responsable para este anuario aquí en México incluso lo presentó públicamente allí en la facultad, este anuario. A mis alumnos les pregunto, ¿es bueno o es malo que estemos con un consumo de hidrocarburos tan alto? Y algunos no saben qué responder, y entonces mi respuesta es: definitivamente es una mala noticia, porque el planeta entero está encaminándose a reducir el consumo de hidrocarburos. Algunos países están más avanzados que otros en esto que llamamos la transición a un nuevo patrón de consumo de energía. En los Estados Unidos, la patria de la industria petrolera, he estado varias veces en Estados Unidos. Al uno descender del aeropuerto de Houston, dicen: bienvenidos a la capital petrolera de México, digo, del mundo, la capital petrolera del mundo. Bueno, en Estados Unidos, la tendencia estadística, la tendencia histórica es a un consumo, a una reducción de su consumo de hidrocarburos. Están reduciendo su consumo de gasolinas año con año. Y nosotros, erróneamente, hemos descuidado la inversión, la atención, y al contrario, a mí me parece que el alto consumo de los hidrocarburos ha sido inducido, maestra. Se ha fomentado el uso del automóvil personal, particular, etc. En un momento más, si usted me da oportunidad, podría abundar sobre este fenómeno negativo contra el cual creemos que es necesario combatir, iniciar una serie de políticas para ir abatiendo nuestra demanda de hidrocarburos e ir abandonando lo que en forma resumida podría llamar el modelo fósil. Nos vamos a ir a una breve pausa que ustedes pueden aprovechar para hacernos llegar sus comentarios, sus dudas, sus preguntas a través de las líneas de contacto que irán apareciendo a lo largo de la pantalla. Ustedes recordarán que el Instituto de Investigaciones Económicas tiene publicaciones que obsequia a todos ustedes a través de sus comentarios y de sus preguntas. No se vayan, continúen con nosotros porque pasaremos a una segunda parte de este interesante programa. Les agradecemos que permanezcan con nosotros. El maestro Fabio Barbosa y la doctora Teresa Gutiérrez nos van a comentar ahora algunos temas relacionados con política gubernamental relacionada con estos temas que nos han estado comentando. Cuando hablamos de minería, la noción que hay es que se van a generar muchos empleos en el país y digamos que esa es
Hay que decir que no es así, que el empleo que genera la actividad minera y en general la extractiva no es tan significativa porque es una actividad que se llama de enclave. Viene, saca lo que necesita, se lo lleva, lo exporta y deja salarios muy bajos. Hay una cifra a mí que me gusta mucho decir de cómo la actividad minera, qué es lo que se lleva de sus inversiones totales, de su valor. El 6.2 son para salarios y sus ganancias son del 93.5. Esa es la proporción de lo que me llevo y de lo que dejo. Pero dejo también atrás de mí, como la actividad petrolera y como otras, grandes cuotas de contaminación, como las que yo les señalaba, del cianuro, pero hay muchas otras. Nos deja problemas en la salud muy fuertes y nos deja un territorio completamente devastado. Viene la minera, en Guerrero está una empresa canadiense que se llama Goldcorp, tiene 10 años operando en una zona que se llama Los Filos. Yo conocí una comunidad Carrizalillo, llegó y en 10 años ha arrasado completamente el cerro, se acabó la agricultura, se acabó la producción de mezcal y está por irse en otros 5 o 6 años porque se va a acabar el oro y ahí no va a quedar absolutamente nada ni ninguna posibilidad de actividad productiva. Y esto afecta a toda la comunidad, pero sobre todo a las mujeres, que además de los impactos que tiene en la salud, en el trabajo doméstico, etcétera, tienen poca capacidad de tomar decisiones en relación a estas actividades. Las mineras llegan y piden la tierra y en las asambleas comunitarias, agrarias, se decide si sí o si no. Las engañan, dicen que se puede comprar la tierra, en tierras comunitarias no se pueden vender. Sin embargo, las mineras las han comprado varias veces con engaños y las mujeres no tienen voz en esta decisión. Pero a la hora de los impactos es tremendo. Los impactos en la salud, niños, niñas y ellas mismas, también los trabajadores en las minas, los impactos en el medio ambiente, los impactos en la vida comunitaria. Hay una desintegración total de la vida comunitaria. Entonces esto ocurre todo el tiempo y es la contraparte a estos empleos que nos están ofreciendo, que son precarios, mal pagados, muy temporales y que dejan tras de sí una secuela de impactos al ambiente y a la salud que no se recuperan ni en 10, ni en 20, ni en 500 años. Tenemos poblaciones en donde la vieja minería todavía está causando estragos en el medio ambiente, en el agua y en la salud. Y no eran a cielo abierto. Esta a cielo abierto tiene estragos mucho más grandes porque quedan en la superficie y se van para todos lados, para el agua, el aire, etcétera, a manos de empresas transnacionales. Esto no es desarrollo, esto no va a implicar una mejoría en la vida de las comunidades. Si lo haces de manera muy temporal, completamente fuera de sus tradiciones, de sus producciones, de sus formas de vida, y después se va dejando, ni siquiera se lleva sus activos ambientales. Quedan allí las instalaciones, como en Molango, ya no me sirve esta planta, la dejo, y queda una basura ecológica a cargo de una comunidad empobrecida. Es difícil hablar de minería sustentable. Yo quisiera pensar que es posible una minería sustentable, pero lo que he visto en territorio me lleva a la conclusión de que no hay tal. Dejemos el oro en donde está. Bueno, pues principalmente es los términos exactos no sabría decirlos, pero es como el desgaste, por así decirlo, ¿no? Al ecosistema. No sé exactamente las palabras. Muchos me parece que no han dejado ningún beneficio para la población, ni para la ecología, ni para pues, los ecosistemas. Pues yo creo que se quitan esas reservas de lo que nosotros tenemos aquí. Digo, yo realmente desconozco cómo se maneja lo mejor o qué, ¿cómo le diré? Pues desconozco lo que realmente puedan hacer. Yo sé que no lo están haciendo bien, porque a lo mejor lo podríamos ver en alguna otra cosa, que nos dijeran, mira, el oro es, y se extrae, y se hace, y se genera en esto, y generas trabajo, generas algo para la ecología. No lo dicen. O sea, ciertas comunidades o ciertos grupos como ustedes, yo creo que son los que se dedican a ver lo que realmente la gente tiene otras áreas de su vida que se enfoca más en ello y realmente no sabemos cómo podemos ayudar a la ecología, y a lo mejor esto que ustedes lo ven muy
importante. Como ciudadanos no tenemos esa cultura realmente, ni la prevención como de enfermedades, ni tampoco la parte ecológica, ¿no? Pues sé que ha habido, por las noticias me he enterado de situaciones desafortunadas por derrame de ciertas sustancias, por un manejo inadecuado de las mismas. En buena medida, pues esto atiende a ciertos descuidos desde el punto de vista humano, ¿no? Quizá error en los procedimientos, en los manejos, omisiones, muchas cosas que desafortunadamente en nuestro país adolecen, ¿no? Entonces sí me he enterado de algunas situaciones en el norte del país en donde la industria minera pues ha desafortunadamente tenido estos errores que repercuten desde luego y en primera instancia hacia el medio ambiente, ¿no? Las especies son las primeras que se ven afectadas y eso como en cadena empieza a afectar a otros sectores, ¿no? El agrícola, la población para simplemente un consumo del agua que puedan tener ahí para consumo humano. Entonces son diferentes circunstancias que sí desafortunadamente se han presentado y que, bueno, regresando a parte de la pregunta anterior, pues las empresas deberían estar comprometidas a evitarlo y en la medida que ocurren, mitigarlo y solventarlo adecuadamente, ¿no? Demasiado, es como una contaminación inmensa, sobre todo al medio ambiente y en ocasiones a las especies, a la flora y fauna de la zona donde se extrae estos materiales. Pues devastación, empobrecimiento mucho de la población que tiene que rentar su mano de obra a lo que le pongan, incluso a veces se hacen corredores de prostitución y cosas así para poder sostener eso de esa manera. Sí, hay mucho deterioro. Por un lado la erosión que se produce al sacar los recursos y por otro lado pues todos los químicos que se utilizan para la minería o el petróleo mismo al salir. Por ejemplo, si no se hace con cuidado la extracción de un pozo y se derrama el crudo, pues hace un problema al medio ambiente. Y pues las empresas mineras que tienen los jales donde sacan y empiezan a usar químicos para ir purificando el elemento que requieren, oro, plata, cobre o el mineral que se requiere. Si no hacen buen cuidado de esos químicos y del procedimiento, pues pueden dañar, lo hemos visto, al medio ambiente. Bueno, si la extracción es bien hecha, no deberían de sufrir ningún daño, pero desgraciadamente si no tenemos el equipo necesario, pueden haber accidentes y los daños pueden ser desde humanos hasta dañar el medio ambiente, ya sea el mar, los peces, la fauna del lugar. Finalmente es una negociación que se ha desatorado. De hecho, la negociación formalmente hablando va a empezar el día 16 de agosto en Estados Unidos. Pero, es decir, de que fue solicitada la renegociación por Trump más o menos a mediados de mayo de este año. A esta fecha han ocurrido una serie de cosas bastante interesantes. Yo creo que una de ellas es el hecho de que después de esa petición de Trump, lo que ocurrió fue que el Departamento de Comercio de los Estados Unidos entregó un documento al Congreso de los Estados Unidos diciendo cuáles serían, en su opinión, los puntos más importantes a discutir en la renegociación, capítulo por capítulo. Y sorprendentemente, en las últimas semanas, el propio departamento cambió un poco el tono. Y entonces ahora lo que están es ya no tratando de discutir, una propuesta de capítulo por capítulo, sino lo que sería es una discusión de carácter más general, muy cargada sobre la parte de comercio. Por ejemplo, un poco preguntándose, bueno, ¿qué aranceles quedan? ¿Sería correcto los porcentajes? Mejor sería preferible sencillamente remover ese arancel. Pero en cambio, lo que resulta muy sorprendente es que el TELCAN es más que comercio. Hay otros temas muy importantes, como es, por ejemplo, el caso del capítulo 11, que versa sobre protección a la inversión,
y ni en el documento original que se entregó al Congreso de los Estados Unidos, ni en el posterior, viene una sola alusión al asunto de la inversión, lo cual es muy preocupante porque México ha seguido un proceso muy intenso de reforma, sobre todo en la parte energética, y donde entonces eso significa que más que nunca se han abierto completamente el sector de energía a la inversión extranjera o a la inversión mexicana privada. Entonces, por ejemplo, si existe algún problema, el capítulo 11 se entraría a funcionar para proteger al inversionista. Y sobre eso no hay absolutamente ningún comentario ni ninguna alusión al respecto. El punto de vista que expresé hace un momento es una opinión personal, desde luego compartida por un segmento grande de analistas, pero no es la única visión sobre la situación y el futuro de los hidrocarburos en México, e incluso yo diría que es una posición minoritaria, maestra. Grandes grupos de la sociedad mexicana, y empezando por el gobierno de nuestro país, consideran que a través de invitar a reactivar a la industria petrolera, al capital privado nacional y extranjero, pueden lograrse no solamente revertir la declinación, sino incluso recuperar el antiguo nivel de los 3 millones y superarla. Es contradictoria la opinión del gobierno, y como en todos los aspectos de la vida económica y política de nuestro país hay un debate. En algún momento el propio presidente de la República, usted se recordará, maestra, que habló de que la gallina de los huevos de oro había muerto, ¿no? Bien, y hay algo de verdad. Quisiera un poquito abundar sobre esto. Desde el punto de vista de algunos de los que trabajamos en el área de ciencias de la Tierra, lo que ha terminado es la etapa del petróleo fácil. Lo que ha concluido es la era de los hidrocarburos baratos. Eso es lo que ha quedado atrás. Ese es el problema. Todavía tenemos, desde luego, una dotación, y una dotación importante. Hay diferencias entre lo que podemos esperar en aguas profundas. Ayer se hizo y en aguas someras, México es un país marino. Ayer se hizo una licitación, y hoy empezamos ya los debates con posiciones encontradas, mientras algunos ponemos el acento en los aspectos negativos. Vean, toda un área quedó sin ofertas del capital extranjero, otros ven el lado positivo, etc. Entonces, resumiendo, el punto de vista de algunos de los que trabajamos en esta área es de que todavía tenemos un potencial importante, que, por ejemplo, en los crudos pesados tenemos una dotación de unos 30, 40 campos con un volumen de reservas muy importantes, incluso de reservas probadas en el área de los aceites pesados. Aceites que no fluyen, aceites que tienen la consistencia de la miel y que nos crean una serie de problemas que son difíciles de refinar, difíciles de transformar en combustibles, muy caros, además. Tenemos un potencial muy grande también en una serie de técnicas para rehabilitar los campos viejos. Entonces, hay un potencial importante de hidrocarburos en nuestro país, y debemos de cuidarlo. El asunto de los refinados es un tema estratégico. En este momento a mí me parece que hay un consenso en la sociedad mexicana en el sentido de que se ha descuidado al aparato de refinación de nuestro país.
y quiero decirlo con todo respeto, cuidando el ambiente académico, etcétera, que a partir de la implantación en nuestro país del modelo neoliberal, el aparato de refinación no solamente sufrió descuido, sino sufrió una reducción. Se cerraron, se clausuraron las refinerías de Azcapotzalco. En ese entonces yo era mucho más joven e incluso nos saltamos la barda y fuimos a comprobar que también había sido cerrada la refinería de Poza Rica, Veracruz, y también fue cerrada la refinería de Reynosa, 3 refinerías. Y al mismo tiempo se ha presentado lo que podríamos llamar, maestra, una explosión del parque vehicular. El crecimiento del número de automóviles en nuestro país y especialmente en algunas grandes urbes es verdaderamente monstruoso. Estoy buscando en estas hojas con las que me estoy haciendo pelotas este dato que quisiera que quedara en este programa, que quedara claramente con las cifras tal como son. En la década 2000-2009, el parque vehicular en el área metropolitana, en la gran área metropolitana conurbada de esta megalópolis, el parque vehicular se duplicó, pasando de 9 a casi 20 millones. Se estima que cada año el número de automóviles se incrementa en 250,000. Esta tasa de crecimiento no es sostenible. A la fecha es evidente que esta ciudad está desbordada, que esta tasa de crecimiento no puede continuar porque ya un momento en el que va a ocurrir como en algún momento pasó en Londres, con gente sufriendo desmayos en las calles, con graves problemas de salud y de movilidad y con pérdidas económicas millonarias. En una palabra, quiero terminar diciendo que a mí me parece que esta ciudad capital se encuentra en el umbral de los límites del crecimiento. Me parece que hace poco hubo un derrame de algún mineral y que contaminó un río y que mató muchos animales y las personas no tenían pues agua para tomar, ¿no? Entonces es muy grave ese problema en el país. No sé, tal vez que se debilite ese lugar, no sé, porque son muchas maneras de hacerlo, ¿no? Y se debilita el lugar donde lo forzan. Yo creo que es como todo, cuando vas y construyes en algún lugar y es una construcción pesada, se debilitan los lugares alrededor. Pues sé que hay pueblos, la verdad ahorita no recuerdo las localidades, pero que han sido como desplazados o van siendo, pues sí, movidos de su zona por construir sacar minería o las minas a cielo abierto, que son las que más contaminan sobre todo. Sí, del petróleo con los sistemas de extracción moderna que tienen ahora o que están por impulsar con la reforma energética. Hay grandes peligros de contaminación de los mantos freáticos por contaminación de gases y por el sistema de, creo que se llama fracking, que hace que expulse muchos residuos del mismo petróleo y contamine el agua. Es un gran riesgo. En cuanto al Golfo de México, creo que una empresa extranjera tuvo problemas justo con la extracción y se derramó el crudo al Golfo de México, ¿no? Y pues también he sabido que un tren aquí en la minería y demás ha tirado químicos, digo por accidente, ¿no? Pero pues ha habido accidentes en ese sentido. Pues el petróleo sí, muchas veces por buques que tienen fugas, por
pozos petroleros que tienen fuga de este material. Se daña mucho a las aves están cubiertas de petróleo y creo que cuesta muchísimo trabajo salvarlas. Los peces están muy contaminados los mares, ya que los recursos que tenemos no son los óptimos. Hay que entender que cuando se llevó a cabo la negociación, es decir, los negociadores estaban muy conscientes de que se tenía que ceder en ciertos aspectos si se quería ganar en otros. Entonces, por ejemplo, en el caso concreto del gobierno mexicano, para ellos era sumamente importante proteger todo lo que sería la parte del petróleo, porque lo más paradójico es que en el Telcán, es decir, el petróleo forma parte de una cláusula de excepción, es decir, el gobierno mexicano negoció que no se tocara, digamos, el Telcán, pero tenía que ceder algo, y entonces lo que hizo fue ceder, es decir, digamos, los elementos centrales del capítulo 11, que es el que versa sobre la protección al inversionista. Ahora, así dicho, obviamente es muy general, pero lo que sucede es que dentro del propio capítulo 11 existen una serie de subcláusulas, las cuales en un momento dado son un cheque en blanco definitivamente para el inversionista. ¿Cuáles son estas suerte de subcláusulas? Bueno, en primer lugar, un elemento central es que el inversionista extranjero, a partir de ese capítulo, tiene derecho a ser tratado bajo las mismas condiciones que el inversionista mexicano. Es decir, se pone en pie de igualdad la inversión de fuera de México con la inversión privada, pero también con la inversión que el propio gobierno haga en determinado sector económico. Entonces, de alguna manera, es decir, hay una competencia que se busca que sea justa y equitativa, pero en realidad, obviamente, bueno, esto produce siempre algunos problemas. Aparte de eso, es decir, de la idea de que todos los inversionistas deben de ser tratados en pie de igualdad, aclaro, por ello solamente me estoy refiriendo a los inversionistas de Estados Unidos y de Canadá, porque son los que firmaron este acuerdo. Pero hay cláusulas similares en otros acuerdos de libre comercio que México ha negociado con otros países. Entonces, la idea es trato equitativo para los inversionistas canadienses y estadounidenses. Pero algo que es bastante interesante es que hay una segunda cláusula, que es la de requisitos de desempeño, que en mi opinión es, yo creo que la más delicada de todas, porque por esta cláusula el gobierno mexicano, pero también el gobierno canadiense y el gobierno estadounidense, se comprometen a no imponer determinados requisitos de desempeño al inversionista de América del Norte. Entonces, eso significa que el inversionista tiene, digamos, un espacio de operación, una libertad enorme, pero no solamente, es decir, se trata de una libertad en la forma como va a funcionar la inversión, sino que en un momento dado, por ejemplo, puede ser que el inversionista afecte la propia política pública o la política de desarrollo del gobierno mexicano, y el gobierno mexicano no puede, es decir, de alguna manera imponer coto a esa inversión, porque sería ir en contra del capítulo 11. Entonces, tienes la de requisito del desempeño, tienes la de, digamos, la de igualdad. Pero, bueno, lo que hay que preguntarse es, en un momento dado, si existe una violación por parte del gobierno a estas cláusulas, ¿qué es lo que ocurre? Y lo muy interesante del capítulo 11 es que el capítulo 11 establece tribunales extraterritoriales. Tradicionalmente, cuando había una disputa, un malentendido, una controversia entre un inversionista extranjero y el gobierno mexicano,
entonces se podía acudir a lo que se llaman, las cortes locales, es decir, y se tenía que dirimir dentro de las reglas, es decir, legales de México, es decir, este disentimiento. Pero a partir de la implementación del NAFTA y por supuesto del capítulo 11, cuando hay una situación de mal entendimiento entre el gobierno mexicano y un inversionista, el inversionista tiene la posibilidad de elegir dos caminos. Uno, va a las Cortes Nacionales y ahí lleva el caso y busca ganarlo, obviamente. Es una acusación contra el gobierno mexicano. O la otra, directamente se va a los tribunales internacionales. Principalmente hay dos que se especializan en este tipo de problemas respecto a la inversión. Uno es el CIADI, que es un centro de arbitraje sobre inversión que depende del Banco Mundial y que se encuentra ubicado en Washington. El otro es un CITRAL, que depende de las Naciones Unidas y que se encuentra obviamente en Ginebra, en Suiza. Entonces, la mayoría de los inversionistas prefieren no acudir a las cortes locales porque tienen la impresión de que va a ser muy difícil ganarle al gobierno mexicano en su propio territorio, en su propio espacio. Entonces, acuden básicamente al CIADI, presentan, es decir, el inicio de una demanda y piden X cantidad de dinero como indemnización, lo cual es absolutamente, nuevo dentro de todas estas discusiones sobre inversión y sobre malos entendidos, porque hasta antes de 1994, es decir, no existía la figura de una indemnización de carácter pecuniario, en el caso de una discusión entre inversionista y gobierno. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, que las empresas demandan en un tribunal de arbitraje internacional, muchas veces ganan esta demanda, y entonces el gobierno mexicano tiene que pagar millones de dólares. Eso sucedió, por ejemplo, con Metalclad, que es una empresa de residuos tóxicos que eran confinados en un lugar del estado de San Luis Potosí, en el municipio de Guadalcázar. Y entonces lo que sucedió es que la población empezó a darse cuenta de que estaba afectando el manto freático y que eso era un daño hacia la salud. Y entonces lo que sucedió fue que la empresa dijo, bueno, si empiezan a empezar a ponerme obstáculos, requisitos de desempeño, entonces, nos vamos a una demanda directamente al CIADI. Fue tan fuerte el caso que el gobierno de San Luis Potosí de ese momento decidió de expropiar todos los terrenos incluidos dentro de donde estaba el confinamiento y decir que eran de interés estatal. Entonces, ante eso, es decir, la empresa lo que hizo es introducir una demanda. Fue un caso muy sonado, con muchas aristas en la discusión, y finalmente el gobierno mexicano perdió y tuvo que pagar en aquella época más o menos 17.5 millones de dólares. Ahora, las demandas no son de 17.5 millones de dólares, pueden ser de 300 millones de dólares. Y una característica de esto es que, por ejemplo, cuando el gobierno mexicano quiere poner coto a ciertas, operaciones o ciertos comportamientos de una empresa, entonces simplemente la empresa dice, tú estás llevando a cabo un acto de expropiación, que no se trata de que te estén quitando tus activos, sino que sencillamente, es decir, tú estás atentando sobre una figura legal que es muy, muy importante, que es la de lucro cesante. Es decir, una empresa calcula, es decir, sus ganancias anuales por X monto.
Y en un momento dado, si empieza a haber problemas con el gobierno, si empieza a haber problemas con la población, entonces la empresa puede decir, ¿sabes qué? No hay lucro. El lucro está cesando, no estamos llegando al nivel de ganancias que habíamos calculado. Y eso es una expropiación. Y entonces se van a tribunal. Entonces, me parece que ante estas contradicciones de nuestro sector petrolero en este momento, lo que tenemos que hacer es incrementar nuestra oferta sin apostar mucho a que puede lograrse grandes avances en esta medida, y básicamente también desplegar una campaña para reducir la demanda de hidrocarburos fósiles, para pasar a campañas masivas que crearían empleo en cantidades muy importantes en nuestras principales ciudades, en todos los edificios públicos, en las escuelas, en los hospitales, entregar incluso subsidios y créditos para que la gente empiece a hacer una serie de labores, de actividades, utilizando la energía solar. Creo que en este momento lo que realmente es más importante es preguntarse por qué razón en una negociación tan importante como la del TELCAN, es decir, no se menciona para nada, es decir, algún cambio en uno u otro sentido respecto al capítulo 11. Es decir, como que los gobiernos están muy centrados ya sea en la parte de comercio relacionado con aranceles o con las reglas de origen, que eso afecta, por ejemplo, directamente a las maquiladoras. Sin embargo, no hay una sola mención sobre el sector recursos naturales, ese es un primer aspecto. No hay ninguna intención de modificar ese capítulo número 11. En parte, yo infiero que es porque como son tribunales de arbitraje internacionales, y resulta de que eso es muy difícil modificarlos porque son extraterritoriales, entonces por eso no los están tocando. Pero, es decir, en el futuro es muy factible, es decir, que empiecen a llegar demandas muy fuertes contra el gobierno mexicano, tanto en la actividad minera como, digamos, en el caso del petróleo y del gas, y también el de la electricidad. Les agradecemos que hayan permanecido con nosotros en este cuarto programa de la serie y les invitamos a continuar acompañándonos en el siguiente programa. Agradecemos a nuestros invitados, la doctora María Teresa Gutiérrez Aces y el maestro Fabio Barbosa Cano. Los esperamos en el próximo programa.